Te voy a revelar los verdaderos orígenes de La Llorona. ¿Cómo llegó la historia de esta espantosa mujer a México? ¿Sabías que ella presagió la caída de Tenochtitlan? ¿Por qué La Llorona simboliza al pueblo azteca derrotado y sumiso? Pero primero, suscríbete al canal y no te vayas porque te lo voy a contar. Mi nombre es Cecilia Arriola y bienvenido a Gistofilia. ¡Comencemos! Muchos de nosotros escuchamos historias de fantasmas durante nuestra infancia. Una de las más emblemáticas, y no me dejarás mentir, querido gistofílico, es sobre una mujer que por las noches camina en las calles desiertas del pueblo, vestida de blanco, mientras se lamenta por la pérdida de sus hijos. La Llorona es una mujer cargada de culpa y apasionada, que movida por el amor y el odio, comete los actos más atroces. ¿Pero sabes cómo nació esta leyenda? Esta historia tiene diferentes versiones y orígenes muy antiguos. En la mitología griega, por ejemplo, existe el personaje de Medea, quien aniquila a sus hijos tras ser abandonada por Jasón. Lamia es una figura femenina monstruosa que roba a los hijos de otras madres como venganza para chuparles las venas. Esto después de que Hera, esposa de Zeus, desatara su ira en contra de los hijos de Lamia por una de las tantas infidelidades de parte de su esposo. Dentro del mundo judeocristiano se puede relacionar a esta mujer con Raquel, que llora por la ausencia de sus hijos en Israel, por el exilio del pueblo hebreo en Babilonia. Las diferentes versiones de La Llorona que conocemos tienen características que comparten, sin importar la cultura en que se desarrolle el mito. Se trata de mujeres hermosas, seductoras, que tienden a enamorarse de alguien y son traicionadas de algún modo. Curiosamente, estos hechos trágicos culminan en lugares cercanos a fuentes de agua. En México existen dos interpretaciones sobre esta historia, una de orígenes prehispánicos y la segunda que se desarrolló después de la conquista. Para entender las raíces mesoamericanas prehispánicas de La Llorona, hay que analizar a Cihuacóatl, que era mitad mujer y mitad serpiente, diosa de la tierra, la fertilidad, los partos y está relacionada con los ríos. Ella falleció dando a luz, por lo que se convirtió en la protectora de las mujeres que perecen durante el parto. El mismo Fray Bernardino de Sahagún explicó la importancia de esta diosa en la cultura azteca. Su influencia era tal que a las mujeres primerizas fallecidas en labor de parto se les llamaba Cihuateteo, que significa mujeres diosas, o sus variantes, mujeres celestiales o mujer valiente. A ellas se les veneraba como diosas antes de la sepultura y se les consideraba guerreras. Además, se creía que sus restos poseían poderes mágicos, puesto que habían sido valientes hasta el final. El cuerpo de la mujer era custodiado durante el velorio por hombres que tenían la misión de impedir que los jóvenes tomaran partes de la fallecida, ya que eran considerados como importantes amuletos para batallas. Pensaban que a través de ellos tomarían fuerzas de la difunta. Los habitantes decían que por las noches se escuchaba a Cihuacóatl llorar en el lago. Fray Bernardino de Sahagún recogió datos sobre esta leyenda. Muchas veces se oía una mujer que lloraba, iba gritando por la noche, andaba dando gritos: «Hijos míos, pues ya tenemos que irnos lejos». Y a veces decía: «Hijitos míos, ¿a dónde os llevaré?». Dato gistofílico: en el libro La visión de los vencidos de Miguel León Portilla se documentaron los presagios que recibieron los mexicas de sus dioses antes de la llegada de los españoles. Se dice que la diosa Cihuacóatl había previsto la desgracia de esta civilización 10 años antes de este suceso. Comenzó a hacer apariciones llorando y gritando: «Hombres extraños vendrán por el oriente y sojuzgarán a tu pueblo y a ti mismo, y nuestros dioses serán humillados por otros dioses más poderosos». Según dicen, esta fue la sexta de las 7 señales que presagiaban la destrucción del mundo precolombino y se interpreta como la impotencia de las mujeres ante la violencia que estaba por llegar. Con el tiempo, estas leyendas fantasmagóricas fueron transformándose poco a poco y dieron lugar a muchas variantes, tanto en México como en países de América Latina. En Nicaragua también existe La Llorona, pero su historia es un poco más perturbadora. Una de ellas cuenta la historia de una joven indígena que se entrega a un español desobedeciendo las órdenes de su madre, que le decía:
no se debería mezclar el linaje de un verdugo con la de un esclavo. Más adelante te explicaré la importancia de estas palabras dentro de esta leyenda, mientras te invito a que le des clic a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Una joven que ayudaba a su madre con los quehaceres de la casa se encontraba lavando ropa al borde de un lago cuando llegaba un barco español. Ella se enamoró de un hombre quien la dejó embarazada. Después de su encuentro con él, bajó un árbol de Malinche. El español la abandona y desaparece. Ella recuerda las palabras de su madre, decide tirar a su hijo recién nacido al río. La corriente se lo lleva mientras ella escucha sus llantos que la hacen cambiar de opinión e intenta rescatarlo sin éxito, por lo que la adolescente es condenada en cuerpo y alma a llorar y vagar por la eternidad. Con el tiempo, estos llantos tomaron nuevas significaciones dentro del mundo colonial, como una expresión de castigo a la mujer indígena que no quiso cumplir con su deber social. Regresemos a las palabras que le dice la madre a su hija. ¿Por qué son tan relevantes? Este mito es importante para entender la dominación y el proceso de consolidación entre las relaciones y géneros dentro de lo que fue la colonización española, en donde la posición social de la indígena es inferior solo por pertenecer a la raza de los vencidos. En este contexto queda planteado estrictamente el papel de las mujeres como medio para la reproducción, con un fin únicamente biológico y al servicio del hombre blanco. Esta historia es muy similar en México. Se trata de una mujer que durante los tiempos de la Nueva España se sabe engañada por el hombre a quien ella amaba y para vengarse de él aniquila a sus hijos. Dentro de las diferencias que se encuentran en la leyenda, la mujer tiende a ser una indígena o una mestiza y la forma en que se deshace de sus hijos es mediante el uso de un cuchillo o ahogándolos. Dato histofílico: existen variantes sobre a qué tipo de personas se les aparece esta temida figura, desde sujetos normales hasta varones que se encuentran en malos pasos, queriendo engañar a sus mujeres. A estos últimos, la Llorona se les aparece como una mujer muy atractiva y cuando es abordada por ellos, revela su rostro de calavera o caballo. Las diversas representaciones entre una región y otra dependen mucho de los símbolos que se usan como identidad dentro de cada cultura. Sin importar qué elementos varían, uno que jamás se ha transformado es el elemento del agua, lugares en donde ha aparecido la Llorona como ríos, arroyos, lagunas o presas. El agua representa un doble simbolismo, como fuente de vida y como un elemento de destrucción. Teniendo en cuenta el encuentro final entre españoles y mexicas en el sitio de Tenochtitlan, las aguas de Texcoco representan el útero que muy dolorosamente dio a luz a una nueva nación. Si en la leyenda se trata de una mujer indígena, los hijos mestizos son el producto y símbolo de un nuevo orden. El deshacerse de ellos no implica más que el desprecio de una mezcla de culturas y una negación rotunda ante el mestizaje. ¿No suena entonces tan descabellado decir que de aquí podría venir un gran trauma subconsciente del mexicano, que aún cuestiona sus orígenes y siente que carece de cierta identidad? ¿O se conflictúa por ser fruto del choque catastrófico que tuvo lugar ante la llegada de una nación extranjera? La mezcla de tantas culturas y tradiciones han dado como resultado una gran cantidad de leyendas en nuestro país, pero también nos han hecho preguntarnos constantemente, ¿qué es México en realidad? ¿Tú qué opinas de todas estas historias? ¿Qué variantes de La Llorona existen en tu localidad? Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.